Muy buenas tardes. Acá hay un problema de gestión de datos, ¿no? Como le llaman, ¿no? En primer año de secundaria. Dice, luego de preguntar a los padres de familia acerca de las edades de sus hijos e hijas, se obtuvo los siguientes datos, ¿no? Se muestran ahí varios datos, 12, 14, son datos de edades, ¿no? Con todos esos datos nos pide ¿qué cosa? Número uno, elaborar un gráfico de barras con estos datos. Número 2, cantidad de niños y niñas entre 10 y 14 años. Número 3, porcentaje de niños y niñas entre 10 y 14 años. Y número 4, porcentaje de niñas y niños entre 6 y 12 años. Entonces, estos son los datos y hay que hacer estos cuatro ítems, ¿no? Entonces, vamos a proceder así. Primero, ¿qué hacemos? Los datos los tenemos acá, ¿no? Son los mismos copiados, por si acaso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Primero debemos hacer una tabla, como la que está acá abajo, como esa tabla que está acá, ¿no? Entonces, siempre que nos entreguen datos de esta manera, siempre hay que hacer una tabla, ¿no? De esta forma ordenamos los datos y visualizamos mejor el problema. Entonces, tenemos las edades de 6, como vemos ahí, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, ¿no? Y las ordenamos como está en forma ascendente, ¿no? De 6 hasta 14. Esta tabla tiene edad y frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? La cantidad de veces que se repite estas edades. Entonces, acá tenemos 12, entonces vamos a empezar con la mínima, ¿no? La edad menor, ¿no? Que es 6. Entonces, con la edad de 6, acá le ponemos una rayita para que no se nos pierda. Acá tenemos otros 6. Y así ponemos rayitas y podemos ver que la edad 6 se repite 4 veces. Lo mismo hacemos con el 8, ¿no? Le ponemos acá una culebrita. La idea es que no perdamos ninguna cifra de vista, ¿no? Y contemos la cantidad exacta, porque ahí nos podemos equivocar. En vez de 8 acá marcamos 4 de frecuencia y el problema va a ser otro, no nos va a salir la respuesta. Entonces así vamos marcando para que no se nos pase. A las 9 le he puesto dos rayitas y así sucesivamente, ¿no? Hacemos lo mismo. Entonces, siempre en este tipo de problemas, ¿qué tenemos que hacer? Una tabla, ¿no? Y de la tabla tiene que estar de forma ordenada, ¿no? 6, 8, 9 en ese orden. Bueno, en forma ordenada, en forma ascendente, ¿no? Luego vamos a hacer lo que nos dice el gráfico de barras. Con esos datos de la tabla, vamos a ver el gráfico de barras. En el gráfico de barras tenemos acá frecuencia, ¿correcto? En la columna, acá en la vertical Y, en el eje Y, tenemos frecuencia, ¿no? Y en el eje X tenemos edades. Entonces colocamos acá en el eje Y, 1, 2, 3, 4. Estos son las frecuencias, los datos de frecuencia. Lógicamente, esto tengo que hacerlo en un papel cuadriculado para que sea mucho más fácil, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estos datos, acuérdense, son de frecuencia. Que lo tenemos en la tabla, ¿no? Si vamos a ir a la tabla, vamos a empezar de 1, 2, 3 hasta el número más alto, que es el 10. Le ponemos un número más para que se vea más bonito. Acá en las edades colocamos, ¿no? Las edades que están ahí, ¿no? 6, 8, las edades que aparecen en la tabla que hemos visto, ¿no? Y hacemos, ¿no? El gráfico de barras, ¿no? Elevamos la barra o el edificio hasta la cantidad que nos dice, ¿no? Frecuencia 6, de 6 años, 4, ¿no? De 8, 5, de 9, 4 y así sucesivamente, ¿no? Este gráfico nos va a ayudar a rápidamente a ver cuántas veces se repite la edad de 12, en este caso es 10, ¿no? De forma rápida, ¿no? Para eso sirve un gráfico, para visualizar de forma rápida, fácil, un problema, ¿no? Lo teníamos en la tabla, pero en el gráfico se ve mucho más fácil de ver, más fácil de distinguir, ¿no? El problema, el ítem 2, ¿qué cosa dice? Calcular la cantidad de niñas y niños entre 10 y 14 años. Entonces eso lo podemos sacar de acá. Entre 10 y 14 años, por ejemplo, tenemos acá 6, ¿no? 6 más 10, o lo vemos acá. Entre 10 y 14 años. A ver, tenemos 6 más 10 más 3 más 8, ¿no? Así como está acá, ¿no? Tenemos 6 más 10 más 3 más 8. ¿Cuánto es? 27. Entonces la cantidad de niñas y niños que hay entre 10 y 14 años son 27 niños. Me dice, paso seguido, el ítem número 3, calcular el porcentaje de niñas y niños, ¿no? De esto, ¿no? De los que tienen 10 y 14 años. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es el porcentaje?
la cantidad 27 entre el total. Si vemos el cuadro anterior, el total es 40, ¿no? La suma de todas las frecuencias me va a dar el total de alumnos y alumnas, ¿no? Niños y niñas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 27 entre 40 por 100%. Cuando dividimos 27 entre 40, ¿qué nos va a dar? 0,675 por 100%. Eso nos va a dar 67.5%. Esa es la respuesta. Ahora nos dicen también calcular la cantidad de niños que hay entre 6 y 12 años. Entonces hacemos algo similar, ¿no? Nos vamos a la tabla. De 6 y 12 años tenemos 4 más 5 más 4 más 6 más 10, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos acá, ¿no? La cantidad de niños de 6 a 12 años es 4 más 5 más 4 más 6 más 10 es 29. Paso seguido me piden el porcentaje. ¿Qué porcentaje representa esto del total? ¿No? Similar al caso anterior, ¿qué hacemos? 29 entre el 40, que es el total, por 100%. Eso da, 29 entre 40 da 0,725 por 100%. Y eso representa el 72,5%. Listo, con esto tendríamos terminado el problema. Entonces, acuérdense, para hacer el gráfico de barras, ¿qué tenemos que hacer primero? Tener la tabla. ¿La tabla de qué? La tabla de todos estos datos en forma ordenada. Con la tabla ordenamos todos estos datos que los tenemos dispersos desordenadamente. Con una tabla, por ejemplo, de edad y frecuencia, ¿no? La edad, ¿no?, es la cantidad de años, y la frecuencia es la cantidad que se repiten cada una de estas edades. Entonces así es mucho más fácil representarnos en el gráfico de barras, y cualquier pregunta que tengamos, el gráfico de barras también nos puede ayudar, ¿no? Este análisis es un análisis cuantitativo. ¿Por qué se dice que es cuantitativo? Porque involucra cantidades, ¿no? Hay otro tipo de análisis cualitativo que involucra características, ¿no? En este caso no es así, ¿no? Y eso sería todo por hoy. Espero que este problema les sea de mucha utilidad, y gracias por estar en el canal.